y de regreso viene por las venas, ya a una presión mucho más baja. En el caso de la circulación menor, la distribución de la sangre es un poco más corta, pero se tiene que mantener una presión, pues, más o menos alta para que pueda llegar a todos los capilares sanguíneos del pulmón. El pulmón es el órgano encargado de restablecer el oxígeno hacia la sangre y tomar el CO2 para después eliminarlo a través de la respiración. Entonces, es importante que la presión del pulmón no llegue tan alta, que la presión sanguínea no llegue tan alta, porque podría haber dos fallas importantes. Una, que haya ruptura de capilares sanguíneos o ruptura de los, pues digamos que de los alveolos pulmonares pudiera ser. Pero otra falla que es muy frecuente es cuando aumenta mucho la presión sanguínea en los pulmones, empieza a haber salida de, pues de líquidos sanguíneos provenientes de la sangre. No es exactamente plasma, no es suero, es un trasudado que se queda acumulado entre los vasos sanguíneos y el tejido pulmonar. Y eso va a traer como consecuencia que haya una barrera hematoaérea mucho más amplia, y va a traer como consecuencia que haya deficiencias en la oxigenación, ¿sí? Habría ahí un exceso de acumulación de líquido, y es lo que va habiendo ahorita en las personas, en los individuos que se han enfermado con COVID. Ha habido una mayor presencia de líquidos en los pulmones, un edema pulmonar. Los edemas se pueden presentar en muchos tejidos, pero en el cerebro y en los pulmones es verdaderamente grave. ¿Sí? Cuando hay edema cerebral, comienza como que a comprimir esos mismos líquidos al cerebro y evita su buen funcionamiento. Cuando hay edema pulmonar, también hay un aumento en la densidad, por así decirlo, de las paredes de la barrera hematoaérea, y va a impedir la oxigenación, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia también de mantener la presión normal en el cuerpo, porque cuando hay presión muy alta, empieza a haber fallas en otros órganos, no solamente en pulmones, pero puede haber fallas en varios órganos. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda ahorita de esto. No, profe. No, maestro, No, ninguna. profe. No, profe. Perfecto. Entonces, nada más para, de manera esquemática, cómo va la circulación. Les decía que las arterias son las responsables de distribuir en todo el cuerpo la sangre. En el caso de la circulación mayor, pues va a ir rica en oxígeno. En la circulación menor, las arterias van a llevar sangre rica en CO2. Y las arterias, conforme se van distribuyendo en el cuerpo, van a ir haciendo ramales de menor calibre, de tal suerte que van a ir surgiendo vasos sanguíneos más delgados, pero que aún conservan presión sanguínea, aún tienen pulso. ¿Ok? Entonces empieza con arterias, ¿sí? Arterias que se le conoce como de distribución, porque son arterias que se encargan básicamente de conducir la sangre a alta presión, y después de ahí van a surgir ramales mucho más delgaditos, que son las arterias, digamos, de distribución, las más delgaditas, que se les conoce también como arterias musculares. Entonces, las gruesotas se les conoce como arterias de conducción o arterias elásticas. Las arterias más delgaditas se les conoce como arterias de distribución o arterias musculares. Después vienen ramales mucho más delgaditos, donde surgen ahí las arteriolas y los capilares sanguíneos. En los capilares sanguíneos es donde se lleva a cabo, digamos que la distribución del oxígeno
en los tejidos, se dejan los nutrientes, incluso en los capilares sanguíneos donde las células de defensa salen a los tejidos circundantes, a los órganos donde, digamos, donde tienen presencia, y después va a regresar la sangre a través de los mismos capilares para formar lo que sería el retorno venoso. Entonces, aquí en los capilares va a haber una parte donde llega la sangre rica en oxígeno y posteriormente se va convirtiendo en sangre rica en CO2, pero es a nivel de capilares sanguíneos. ¿Ok? Posteriormente viene el sentido opuesto, la parte, digamos, que es de retorno de la sangre y lo hace a través de la circulación venosa. Comienza también en capilares y aquí, a diferencia de las arterias, van haciéndose de más delgaditas a más gruesas. Entonces también tenemos capilares, después vendrían vénulas, después venas de mediano calibre y después las venas de grueso calibre. Y estas van a llegar al corazón para que el corazón de ahí mande la sangre hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares. Y con esto se cierra la circulación mayor. En la circulación menor, bueno, nada más se invierte la relación entre arterias y venas por el tipo de sangre que conduce. ¿Ok? Entonces, el corazón va a tener básicamente, pues, tejido muscular, que es lo que le da soporte, pero también requiere de un tejido que le dé mayor soporte, mayor resistencia y aguantar, digamos, la carga de trabajo cuando tiene que trabajar, digamos, a marchas forzadas o a marchas muy altas. De tal suerte que hay una estructura que se llama esqueleto cardíaco. El esqueleto cardíaco en la mayoría de las especies es de tejido conectivo fibroso, tejido conectivo colágeno compacto y regular, en la gran mayoría. En algunas especies puede ser de cartílago, por ejemplo en caninos, en rumiantes pequeños, o sea, en pequeños rumiantes y en bovinos pequeños. En el caballo también puede ser, en los caballos pequeños puede ser de cartílago, ¿ok? Pero en algunos sitios del esqueleto, no todo, pero en algunas partes del esqueleto, en algunas especies se puede osificar. Por ejemplo, los bovinos ya muy grandes, puede haber ahí parte de lo que se le llama los huesos esplácnicos. Una partecita de este esqueleto cardíaco pudiera osificarse, ¿sí? En individuos ya bastante mayorcitos. Pero bueno, ¿cómo está conformado el esqueleto cardíaco? Si ustedes alcanzan a ver aquí, hay una estructura que se encuentra aquí precisamente en lo que sería el tabique atrioventricular. Y si nosotros trazamos aquí una estructura, va a formarse algo parecido como un triángulo. Casi me quedó medio chueco, pero ahí está. Esto recibe el nombre de trígono fibroso. Esto. Trígono fibroso. Este sería uno de los componentes. Aquí mismo, alrededor de los vasos sanguíneos, donde está, digamos que las válvulas bicúspide y tricúspide, alrededor se forman unos anillos, que son los anillos fibrosos. Van a estar alrededor de las, digamos, alrededor de las aperturas de las válvulas bicúspide y tricúspide. Pero también alrededor de donde están las válvulas pulmonares y válvulas aórticas. Son los anillos fibrosos.
¿Sí queda claro? Entonces, el esqueleto cardíaco está formado de inicio por el trígono fibroso. Bueno, me faltó acá un poquito de distancia, pero en realidad llega hasta acá. Miren, todo esto sería hasta acá. Me faltó un poco de distancia. Todo esto le llaman trígono fibroso. Entonces voy a borrar para que quede mejor. Entonces este sería el trígono. O que la canción lo borró todo. Ya ven, todo por su culpa. Déjenme ver. Ahí está. Trígono fibroso. Ahí está. Ya me quedó como un rectángulo, pero en realidad tiende a tener la fórmula, porque digamos está en la base de estos tres vasos sanguíneos, por eso le llaman trígono. Entonces es el trígono fibroso, los anillos fibrosos. Nos falta otro componente para el esqueleto cardíaco. Y se va a encontrar aquí en medio, justo en el septo interventricular, ¿sí? En el tabique interventricular. Y aquí le llaman tabique interventricular membranoso o tabique interventricular, simplemente. Tabique fibroso. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, ahora sí ya tenemos los tres componentes del esqueleto cardíaco. Trígono fibroso, anillos fibrosos y tabique interventricular membranoso. ¿Sí quedó, jóvenes? ¿Quieren que le regrese el esquemita? Profe, ¿Se el olvida usted decirme esqueleto, qué pasó? ¿el esqueleto cardíaco es tejido conectivo colágeno regular o irregular? Es compacto y regular, o sea, el que no es regular. Ok, gracias. En la gran mayoría de las especies, ¿sí? Con sus respectivas variantes. Les decía yo que caninos, pequeños rumiantes, bueno, caninos básicamente, es de cartílago. En los equinos pudiera haber cartílago. Y en los rumiantes, es fibroso, pero también el tabique interventricular pudiera ser, incluso tener hueso. Entonces, tabique interventricular membranoso se llamaría este. Y ya estos tres van a ser los componentes del esqueleto cardíaco. ¿Sí vamos bien, jóvenes? Profesor, ¿cree que me pueda repetir lo que son los anillos fibrosos, por favor? Acá está, mira. Lo que está alrededor de donde están las válvulas bicúspide, tricúspide, alrededor de las válvulas aórticas y alrededor de lo que sería la válvula pulmonar. Son anillos fibrosos, así se les llama. Esto. Gracias, ¿Sí vamos profesor. bien así? Sí, Entonces son muchas gracias. trígono fibroso, anillos fibrosos y septo interventricular fibroso. O tabique interventricular, más bien. ¿Alguna otra duda? Oigan, una pregunta. ¿Cuándo es la inscripción de los extras? ¿Alguien sabe? No, profe, no. No, Creo profe. que empezaba ayer y termina mañana. Algo así había leído, profe, pero no sé. Y se aplica en la siguiente semana, ¿verdad? Eso sí, no sé. Ok. Hay que ver eso entonces. Ok. ¿Ya tienen sus esquemitas del esqueleto cardíaco, jóvenes?
¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Ahora, el corazón es tan específico en su funcionamiento que de hecho no hay tejido nervioso mezclado ahí en el corazón. El corazón va a tener su propio sistema de inervación intrínseca. Acuérdense ustedes que cuando vimos a los tipos de miocitos que encontrábamos en el corazón, había un tipo de miocito que se especializaba en producir y conducir impulsos eléctricos, ¿sí? Que eran los miocitos conductores y los miocitos nodales, los miocitos que estaban en los senos, perdón, en los nodos, que se encargan de funcionar como un marcapasos. De ahí la diferencia de este tipo de miocitos con los miocitos que sí se contraen, los miocitos cardíacos. Entonces, el sistema de inervación autónoma o intrínseca del corazón está dado por el nodo senoatrial, que se encuentra precisamente en la base de los grandes vasos, en el tejido muscular, pero en las paredes que que están en contacto con la base de los grandes vasos, donde desemboca la vena cava. Por eso se le conoce como nodo senoatrial. Uh-huh. De aquí va a haber digamos, una conducción de impulsos hacia lo que sería una distribución de los impulsos por todo el miocardio que corresponde a los atrios, ¿sí? A las aurículas. Espérenme, déjenme regreso porque ya me la hizo de tos aquí. Ahí está. Entonces, el siguiente nodo se le conoce como nodo atrioventricular. Este que está aquí. Entonces, son dos nodos. El nodo senoatrial y el nodo atrioventricular. Se encuentra aquí en el tabique atrioventricular, cargado hacia el lado derecho. Uh-huh. Después de aquí va a surgir lo que sería los fascículos conductores, ¿sí? El fascículo interventricular, que son estos. Primero surge como una rama única y posteriormente se ramifica en dos. Surge como un tronco, digamos, único, que después se ramifica. Pero vean, no está distribuido nada más en cualquier parte, sino que pasa directamente por, digamos, en relación a la cara interna del corazón, cercana a las cavidades. Ya podríamos decirlo aquí, pasa por debajo del endocardio. Y estos son miocitos conductores que se les conoce como células de Purkinje, por el nombre propio, pero son miocitos conductores o miocitos conducentes. Y se le conoce como haz de His, ¿sí? O el haz atrioventricular. Uh-huh. Y estos son miocitos conductores. ¿Quieren hacer el esquemita? ¿O hay cuando recursen? De una vez, profe. De una vez, perfecto. Se los dejo entonces un ratito ahí. Nodo senoatrial, nodo atrioventricular, fascículo interventricular, que después se divide en fascículo derecho e izquierdo. ¿Sale? Se los dejo tantitito. Doc, antes de que se vaya, espéreme. No se vayan, por favor. ¿Qué pasó, güerita? A ver, dime.
Solo una preguntota. Entonces, el haz de His es a lo que le vamos a llamar al fascículo derecho e izquierdo, ¿o estoy confundida? No, es el mismo. Mira, ve, surge como uno y después se divide en dos. Entonces, originalmente es el fascículo atrioventricular y después ya puedes hablar fascículo atrioventricular derecho y izquierdo. ¿Sí queda Sale, claro? vale. Se Sí. divide en dos. Uno va hacia el lado derecho, el otro va hacia el lado izquierdo. Ok, muchas gracias, Doc. De nada, güey. ¿Ya me puedo ir? ¿Ahora sí? Adelante, el camino es todo suyo. Gracias. Se me está acabando el café y ya saben que entro en crisis, ¿eh? Ahí ustedes saben.